Sache Mojos. Ejamipco Tata Noviono. Buenos días, señores. Ejamipco Meme Noviono. Buenos días, señoras. En el idioma mojeño trinitario les damos la más cordial bienvenida a una nueva edición del programa cultural aquí en la radio, Sache Mojos. Llegamos a mayo, el quinto mes del año. Aunque sigue lloviendo, se anuncia ya viento del sur. A ver si soplando mejora el clima, dicen los de esta región. Los trinitarios en particular esperan que así sea para que puedan celebrar con plenitud la Chope Fiesta a finales de mes, al menos para ensayar los bailes de la entrada folclórica. Bueno, en la edición de hoy tendremos varios temas. Creo que les va a gustar. Así con esa presentación, arrancamos Sache Mojos. Universidad estrena autoridades. La Universidad Autónoma del Beni estrenó nuevas autoridades académicas. Lo hizo en pleno fin de semana. Producto de elecciones internas el sábado 25 hay nuevo rector, nuevos vicerrectores, nuevos decanos de facultad y nuevos directores de carrera. En algunos casos han habido reelecciones. Es nuevo rector José Brian Gilman Gil, profesional en fisioterapia que reemplaza al agrónomo Jesús Ewes Rivera. Es vicerrector de pregrado el ingeniero Tomás Anderson Gutiérrez, en lugar del nuevo rector. Y asumió como vicerrector de posgrado el médico veterinario Camilo Antonio Rosas Ardaya, que fue ejecutivo de la Federación Universitaria de Docentes. Las nuevas autoridades fueron las ganadoras de las elecciones internas de la UAB en las que votan o votaron docentes y estudiantes. Como complemento a esta información diremos que el ex rector Jesús Ewes será el nuevo gobernador del departamento dentro de una semana, tras ganar la segunda vuelta de las elecciones subnacionales. El nuevo gobernador jurará el cargo en las próximas horas. Sigamos en Sachemocos. La sátira de Shimose. En la literatura boliviana hay varios autores del Beni que han destacado y lo hacen actualmente. Uno de los más renombrados con orgullo nacional es Pedro Shimose Kawamura. Pedro, que tiene 86 años y vive en Madrid, escribió poesía especialmente y también cuentos y algunos ensayos. Sin embargo, poco sabemos de una producción literaria adicional, pequeños trabajos. Navegando en la red internacional, Internet, conocí uno de esos pequeños trabajos de Pedro Shimose. Se titula El dinero y otras prosas, que son sátiras a ciertas situaciones del ser humano. Estas sátiras fueron escritas en 1996 y son 10 en un solo volumen. Son sátiras de alto nivel literario. El dinero y otras prosas, hoy leeremos la primera, referida precisamente al dinero. El dinero. Acosado por mis acreedores, sin trabajo, enloquecido por los anuncios de la tele y cansado de ser un pobre diablo, fui a ver al diablo. Después de echar varias instancias y de elevar solicitudes inútiles, decidí valerme de las recomendaciones de Diablo Echeverry y del director de La Diablada. Con muñeca, mucho aceite y algo de suerte, el diablo accedió a recibirme. Cuando entré, contra todo pronóstico, no hacía calor. El aire acondicionado funcionaba increíblemente en aquel despacho acristalado, confortable y elegante.
El diablo estaba leyendo el libro Metal del Diablo de don Augusto Céspedes. Lo hacía con un ojo y leía Fausto de Goethe con el otro ojo. Pronto me di cuenta que manejaba una versión en latín, Diabolus Metallorum, de Augustus Céspedes, Mixtus Sanguinis. ¿De dónde viene usted?, me preguntó. De donde el diablo perdió el poncho, le dije. Ah, de Bolivia. ¿Y cómo están mis colegas de Oruro? Están bailando como diablos. Eso está bien. ¿Y para qué soy malo? Bueno, verá, don Diablo, tengo un problemita que vengo a contarle. Vamos a solucionarlo, pero antes necesito saber qué piensa usted acerca del diabolus excrementum, del oro, ya sabe, del denario, del dinero. Según los teólogos, el oro lo caga usted. Dicho sea con respeto, don Diablo. En mi ensayo sobre el patrón oro, bueno, soy muy diablo, ¿sabe? Lo leí, pero quiero que usted me diga en mi cara peluda. Bueno, el dinero no hace la felicidad, pero ayuda, don Diablo. Por eso estoy aquí. Ah, usted es un diablillo. ¿No ha leído acaso The Wall Street Journal? El problema es la falta de liquidez, las fluctuaciones en los tipos de cambio. No, pues no me hable como un vulgar economista, hábleme en cristiano. El diablo enrojeció de ira cuando escuchó cristiano, dio un puñetazo en la mesa y gritó, no me mencione aquí a la competencia. Me excusé, fui al excusado y volví excusado. Decíamos, dijo el diablo más tranquilo, que no hay circulante, no hay plata. Y las cifras que manejan los estadistas, los informes de Naciones Unidas, las cuentas del Banco Mundial, esas son diabluras del grupo de los siete. Eso dicen los últimos informes de la bolsa, el Dow Jones, el índice Nikkei. Diablos, no dicen nada. Como acordándose de algo importante, llamó a su secretaria por el teléfono y dice algo que yo no escuché. Entró después una imponente diablesa enfundada en una minifalda roja. Por más que busqué sus cuernos y su rabo, declaro que no los vi. En cambio, vi un par de piernas que estaban, ¡qué diablos!, como las de Sharon Stone en la película Instinto Básico, es decir, en Bajos Instintos. Después de un breve cuchicheo, el diablo dio unas instrucciones a su secre y volvió a interesarse en mi charla. Decíamos, dijo, estábamos pues en lo del préstamo, le digo. Bueno, usted lo quiere en cheque, en pagaré, en acciones, en bolsa, en valores de la bolsa, en dinero plástico o en créditos caca. La secretaria en eso volvió y nos sirvió 2 mates de coca. De parte de su jefe, la secre me entregó 2 libros encuadernados en cuero de chivo. Un libro era El Diablo Cojuelo, de Vélez de Guevara. El otro era El Diablo Mundo, de Espronceda. Luego hablamos de los intereses a pagar, en dólares, me dijo. Yo le expresé mi desacuerdo. Bueno, ¿lo toma o lo deja? Es la ley de la oferta y la demanda. Consta que estoy siendo generoso, no le he pedido a cambio su alma. Pero es que ya no me queda alma, señor diablo. La última pizca se la llevó el Fondo Monetario. Ah, por ahí debimos empezar. Váyase al diablo. Espero que les haya gustado esta sátira de Pedro Shimose, El dinero y otras prosas, con lenguaje muy cuidado, dedicado a burlarse de ciertas condiciones del ser humano. Ya volvemos con más Sachemus. En honor de José Luis Roca, la historiografía boliviana tiene mucho mérito. El mérito lo tienen los historiadores que investigaron y dejaron el resultado de sus investigaciones en publicaciones que ahora nosotros utilizamos, nosotros todos los lectores. Libros, revistas y otros impresos dan fe de lo que encontraron los autores y dejaron para que nosotros leamos. Pero a la vez que hay temas aún pendientes de resolver, también hay autores que no han sido reconocidos en su real dimensión. Es decir,
sus escritos no han merecido una adecuada divulgación y en consecuencia no han sido leídos ni reconocidos en la dimensión que alcanzaron. Este tema lo planteó el sociólogo Wilder Molina Argandoña en relación a uno de los escritores venianos más importantes. Wilder se refirió al historiador José Luis Roca García, historiador y ensayista, diríamos. El reclamo de Wilder lo hizo en una charla en la Casa de la Cultura del Beni en ocasión de la Feria del Libro, el 23 de abril de este año. Escuchemos esta grabación que le hicimos a Wilder Molina, que justifica su observación en defensa de la obra de José Luis Roca García. José Luis Roca es un gran historiador veniano, poco valorado y conocido en nuestro medio. Prueba de ello es que ni una calle, ni una plaza de Santa Ana, ningún lugar lleva el nombre del historiador más influyente que tuvo Bolivia en los últimos 50 años, desde el Beni para Bolivia. Lo conocí a José Luis Roca por los años 80, estudiando yo, iba a sus charlas, siempre estaba en eventos, él exponiendo. Y ya cuando estudié sociología en los años 85, 90, leí sus libros en una materia que nosotros teníamos que se llamaba formación social boliviana. Entonces ahí uno leía teorías de pensadores bolivianos y nos hicieron leer una obra muy importante que es magnífica en su propuesta, pero además en su escritura, porque realmente José Luis Roca era muy perfeccionista en su forma de escribir, tenía una calidad de escritura muy profunda, porque él realmente era una persona muy bien formada en el campo de la historia y de la escritura. El libro se llama Fisonomía del regionalismo en Bolivia, es una magnífica obra, clásico del pensamiento social boliviano, y anecdóticamente les cuento que últimamente el libro se lo regalé a mi gran amigo Jonás, Jonás Cayú, ¿no? Porque hay ya una tercera versión más trabajada. Y bueno, luego leí otros libros de él, varios, ¿no? Los fui leyendo, por ejemplo, Ni con Lima ni con Buenos Aires, que es una propuesta magnífica de José Luis Roca, que trata de mostrar que el gran cerebro de la formación del Estado boliviano y de su territorio fue Casimiro Olañeta. Si bien de él se tiene en el sentido un poco común del término una figura hasta ahí la palabra del olateñismo y esta idea de la actitud política de la doble cara que se dice de algunos pensadores respecto a los que estuvieron en Sucre para fundar Bolivia, José Luis Roca reivindica que su inteligencia y su pragmatismo de Olañeta hizo que justamente diga ni con Lima ni con Buenos Aires, para no ser ni cola de ratón en ninguno de los lados, pensar en un nuevo espacio que se defina por sí solo. Y obviamente en ese espacio él estaba pensando pragmáticamente tener una incidencia, inclusive ser gobernante, que es parte de lo que describe José Luis Roca. Pero es magnífica la propuesta y obviamente generó mucha polémica, porque en la historia boliviana prejuiciosa todo el mundo habla mal de Casimiro Olañeta, que traicionó a Sucre, etc. Pero José Luis Roca, con fuentes de archivo de primera mano, trabajados en Sucre y en Buenos Aires, reivindica ese rol de figura práctica y de un ojo político tremendo para decir debemos proyectar un nuevo Estado y no ir ni con Lima ni con Buenos Aires. Ese libro se llama así, Ni con Lima ni con Buenos Aires, orígenes del nacimiento de Bolivia, José Luis Roca. Y bueno, hay otros libros, pero otro que lo deben conocer ustedes, que salió una última edición el año pasado en homenaje a José Luis Roca en La Paz, es justamente Economía y Sociedad del Oriente Boliviano, que es un libro de unas 600 páginas, bastante panorámica, de una serie de eventos que han ido ocurriendo en este territorio, principalmente veniano, antes de la época colonial y pasando por una serie de situaciones hasta llegar al momento último, ya de las luchas regionales, justamente, donde va dando cuenta de una serie de eventos que configuran esto que él le llama el Oriente Boliviano, aunque hubo polémicas, porque evidentemente en su última etapa José Luis Roca
se adhirió fuertemente al enfoque autonómico de las élites, diríamos, de las élites fuertes de Santa Cruz, ¿no? Y ahí por ahí recibió algunas críticas por haberse adherido muy fuertemente a ese discurso que polemizaba con el discurso de lo plurinacional, etc. Pero más allá de eso, esa obra es magnífica, deberíamos leer en la versión última, que ha sido mejor trabajada, porque la versión que yo tengo la conseguí en Santa Cruz, en una buena librería que había de un librero, Leo y Libro se llamaba, por la plaza, hace unos 10 años atrás. Pero el año pasado, Plural Editores, que es la mejor editorial que hay en Bolivia de ciencias sociales, que tiene un trabajo muy bueno en edición y en distribución, reeditó el libro bajo la autorización de su familia, de su hijo, que fue diputado, ustedes lo conocen, hasta el año pasado en la línea de Carlos Mesa, creo que fue candidato a gobernador también ahora en La Paz. El libro muy bien trabajado con algunos elementos, ¿no? Que sería bueno tenerlo y difundirlo entre nosotros. O sea, hay que reivindicar la figura de José Luis Roca. José Luis Roca estudió Derecho, porque en esa época, los años 40, o se era cura, como Julio, que fue en su principio, o se era abogado, Derecho, ¿no? O ser militar, eso se estudiaba en esos años, claro. Entonces él, de una familia de clase media pudiente de Santana, no, hay que llevarlo a estudiar Derecho, y él fue a estudiar Derecho a Cochabamba. Pero él, no sé, más allá de Derecho, él tenía una virtud, una vocación intelectual muy profunda, y de ahí pasó a estudiar doctorado en Historia en Estados Unidos. Entonces, evidentemente, tenía una formación académica muy fuerte, estudió doctorado, ¿no? Y obviamente trabajaba con archivos, o sea, era investigador de primera línea, ¿no? Que eso es lo que debe hacer un historiador, trabajar con fuentes de primera línea y producir conocimientos relevantes. Y bueno, eso es un poco en su perfil. Luego fue embajador, tuvo otros perfiles, siempre estuvo polemizando en La Paz, eso lo veía yo de jovencito, con otros intelectuales como Silvia Rivera Cusicanqui, que es famosa en el lado sociológico de una versión diferente, con otros historiadores que yo conocí en esas épocas. Ahora me voy a referir al libro ese, Fisonomía del Regionalismo Boliviano, que también generó polémica. ¿Por qué? Porque hasta los años 80 en Bolivia, las teorías políticas, principalmente las que manejaban las teorías políticas de izquierda, ¿no? De pensadores de izquierda, planteaban que el problema de Bolivia era un problema de la lucha de clases y que eso se iba a resolver con la revolución de los proletarios para transformar Bolivia. El problema de Bolivia es un problema de lucha de clases, es un problema de clases. Entonces, eso había dominado casi 30 años en las lecturas nacionales para poder propuestas de transformación y de cambio de la sociedad boliviana. José Luis Roca, con su libro, demuestra que a lo largo de la historia el motor que transformó Bolivia fueron las luchas regionales, que no era tema de luchas clasistas, sino reivindicaciones regionales a lo largo de momentos históricos de Bolivia habían generado cambios en la estructura del Estado, en su forma de organizarse y en su forma de distribuir el poder, y obviamente también en la formación de identidades regionales. Entonces, en el fondo lo que él plantea es, en realidad, la historia de Bolivia no es la historia de la lucha de clases, sino la historia del motor de la historia son las luchas regionales, el motor de los cambios en Bolivia. Y de algún modo, las luchas autonómicas que se impulsó acá y en Santa Cruz desde diversas vertientes, porque no hubo una sola línea de lucha autonómica, sino varias. Lo cierto es que ese último proceso de los años 90, 2000 y un poco adelante, de algún modo le vuelve a dar la razón a José Luis Roca de que el motor de las luchas, de las transformaciones en Bolivia son las luchas regionales, porque evidentemente a partir de ello vino el Estado autonómico, la distribución de las autonomías departamentales, municipales y otra serie de situaciones que vinieron con la Constitución del 2009, ¿no? Entonces él todavía vio algunos de esos detalles que trata de sostener en ese libro, Fisonomía del Regionalismo Boliviano, ¿no? Entonces, claro, los años 80, cuando él lo presentó el año 79, su libro, a través de una investigación
en un trabajo muy bien escrito, que además es da mucho gusto leer ese trabajo. Creo que es para mí uno de los libros mejor trabajados en forma de ensayo, junto con el magnífico escrito de Jorge Coimbra, Siringa, que realmente es una crónica igual con una fineza en la escritura. Y no me imagino cómo adquirió esa habilidad a propósito Coimbra en un momento en que era tan difícil leer y estudiar los años 1900, pero se nota la intelectualidad y la formación que él tuvo. Bueno, volviendo a José Luis Roca, entonces él polemizó. Obviamente los pensadores de izquierda le dieron duro porque estaba contradiciendo una teoría muy fuerte de ese momento, una teoría de izquierda que decía Bolivia solo se puede transformar a través de la lucha de clases cuando el proletariado boliviano logre la revolución y transforme a Bolivia. Y frente a ello, claro, José Luis Roca salió con otra idea. Entonces, que generó, por tanto, un aporte muy importante al pensamiento social político boliviano. Y ese libro es un clásico de la sociología política en Bolivia. Ya para terminar, yo nunca había hablado con José Luis Roca. Lo veía así, hasta que un buen día vino, no sé si ustedes se recuerdan, más o menos fue el año 2000 o 2004, aquí a Trinidad, y había una feria como esta y estaba en la plaza. Entonces yo me acerqué a él y dije, doctor, quiero hablar con usted. ¿Quién es usted? Me dijo, yo soy Wilder Molina. Qué bueno. Y fuimos charlando y me dice, ¿y usted de dónde? Y le digo, yo soy de Apolobamba, del norte de La Paz, ahora que era la provincia de Caupolicán, en la época de la fundación del Beni. Y claro, como él era el historiador, me dice, dominaba en su manejo de conocimiento todas las misiones de franciscanas, porque en Bolivia hubieron dos misiones, las misiones jesuíticas y las misiones franciscanas. La misión más importante de la franciscana fue Apolo, las misiones de Apolobamba. Entonces él, como todo buen historiador, dominaba muy profundamente. Pero llegamos a una situación que descubrí que hasta ese momento yo no lo sabía. Me dice, ¿conoces la vida de Cornelia Saravia? No, le digo, y por casualidad, por el lado de mi abuela, yo apellido Saravia, o sea, mi cuarto apellido es Saravia, porque mi abuela era Alfonsa Saravia. Entonces me interesó. Y me dice él, Cornelia Saravia era de Apolo y se casó con el hermano mayor de Nicolás Suárez, con Pedro Suárez. Claro, eso lo relata en su libro Sociedad y Economía del Oriente Boliviano. Y luego, claro, él me contó cómo. Resulta que, claro, de Apolo llevaban quina a Reyes, porque Reyes era el centro de distribución de la quina. Entonces, en mulas y por el río Mapiri, que llega hasta Rurre, que es un afluente del Beni, llegaban. Y en ese trayecto, estos quineros de Saravia llegaban a Reyes, donde estaban los hermanos Suárez. Ahí se conocieron y se casó Cornelia Saravia. Y de ahí se fue casada ya a Santana a vivir hasta que murió el hermano. Y luego Cornelia Saravia quedó en Santana administrando la ganadería y polemizó con Nicolás Suárez, porque cuando murió el hermano, Nicolás Suárez, en ese enfoque que él tenía patriarcal, dijo, usted no puede manejar el ganado porque murió el hermano, debe entregarme esa ganadería. Entonces Cornelia Saravia le responde en una carta que ella estaba preparada para manejar la ganadería y que eso era patrimonio de él y de su marido. Y de ese modo, bueno, hay mucha historia sobre eso. Inclusive ya llegué a indagar que bisnieto de Cornelia Saravia llega a ser el famoso personaje. ¿Cuál es el personaje más famoso de Santana del Yacuma? Roberto Suárez, es bisnieto de Cornelia Saravia. Entonces, yo ya indagando por otros medios, con otros amigos viejos de Apolo, evidentemente Cornelia Saravia migró y ya fui indagando en esa época. Ella nunca volvió a Apolo, pero todo eso lo descubrí a partir de ese diálogo que tuve yo con... Y se me hace que José Luis Roca tenía algún parentesco con ella, porque prácticamente un capítulo le dedica en ese libro a Cornelia Saravia, reivindicando que fue la primera mujer empresaria en el Beni, ¿no? que viviente en Santana. Entonces, con esa anécdota y quería compartirles este diálogo reivindicando al libro y sobre todo a la obra de José Luis Roca. Gracias.
escuchábamos a Wilder Molina resaltando la obra del historiador movima José Luis Roca García. Esto fue en el ciclo de charlas organizado por la Universidad Autónoma del Beni en la Casa de la Cultura en ocasión de la Feria del Libro. Como decía Wilder, para remarcarlo, José Luis Roca García es autor de varios libros. Uno de ellos es Ni con Lima ni con Buenos Aires, para que sepan. Sigamos en Sachemojos. Calendario histórico regional. Calendario histórico regional, año 1849, 4 de mayo. Nace en Trinidad Antonio Bacadíes. Estudió la secundaria en Santa Cruz. Se tituló médico en la Universidad San Francisco Javier de Chuquisaca. Considerado el primer médico veniano, exploró la región norte amazónica de Bolivia. Fue uno de los primeros en aprovechar la goma en el antiguo territorio nacional de colonias. Creó la empresa The Artan Rubber en Londres para exportar goma boliviana. Es también considerado el primer periodista veniano. Fundó el periódico La Gaceta del Norte en el Barracón Orton, donde tenía la sede de su empresa. En esa imprenta se editó la propuesta Bacadíes, considerada como el primer libro en el territorio del Beni. Calendario histórico regional, año 1948, 4 de mayo. Se instala el Colegio Secundario Antonio Bacadíes en la ciudad de Cobija. Había sido creado 10 años antes por decisión del presidente Germán Bush Becerra. En el primer curso de ese colegio se inscriben 23 alumnos. Su primera directora fue la profesora Alcira Ríos de Agudo. Su primer local fue el ubicado al lado de la escuela Juana Zurduy de Padilla. En 1950 se traslada al edificio del actual ciclo intermedio del colegio. En 1974 se traslada al edificio propio, construido en terreno donado por la familia Núñez Vela. La primera promoción egresa en 1955 con 7 bachilleres. Calendario histórico regional, año 1641. 5 de mayo. Nace en la localidad Izaba, España, Cipriano Barase Mains. Estudia teología y se consagra sacerdote jesuita. Ayudó a Pedro Marván y José del Castillo a fundar la misión evangelizadora de Loreto. Arreó 200 cabezas de ganado, aunque solo llegaron 84, desde Santa Cruz hasta Loreto en 1682. Así se dio inicio a la actual ganadería boliviana. Fundó la misión de la Santísima Trinidad, hoy capital del Beni. Dedicó su vida a la evangelización de los indígenas. Murió asesinado por los indígenas Baure el año 1702. Calendario histórico regional, un sector especial aquí en Sachemojos. Tras la huella de un Itonama. El departamento del Beni tiene 8 provincias. En ellas existen 19 municipios. En la mayoría de los municipios aún quedan pequeñas comunidades que pertenecen a los 18 pueblos indígenas de la región. Esos pueblos son la heredad de las naciones que encontraron los jesuitas españoles en los siglos XV y XVI, cuando España empezó la colonización de América. Uno de esos pueblos indios eran los itonamas. Sus descendientes habitan en la actual provincia Itenes, en la región este, al naciente del actual Beni. En el diccionario etnográfico, Azaruk Yustel recuerda que el padre Diego Altamirano se refirió con el nombre de Itonama a una nación enemiga, entre comillas, que vivía entre la misión de San Pedro y la nación de los Baure. El idioma de ese pueblo es reconocido con el mismo nombre, Itonama. Itonamas, como plural, es también el nombre de un río en la zona, afluente del río Itenes. Hace varios meses se presentó el libro Tras la huella de un Itonama. El autor es Dexter Ágreda.
Dexter es maestro, nació en el Carmen del Itenes, en la provincia Itenes del Beni, pero él reside en Ascensión de Guarayos, donde él es periodista. Es director de la radio La Misión y corresponsal de El Deber. Heredero de una vocación intelectual, se ha dedicado a escribir y uno de sus libros es la biografía de su padre, que tituló Tras la huella de un Itonama. Interesado en la historia, nosotros llamamos a Dexter para que nos cuente de su obra. Nos atiende virtualmente desde Ascensión de Guarayos. Quiero agradecer la gentileza que tiene Dexter Ágreda para atenderme desde Ascensión de Guarayos. Dexter, buen día. Gracias por la gentileza de atender a Sache Mojos. Juan Carlos, las gracias la doy yo. Es un honor ingresar a una de las plataformas, uno de los programas de mayor influencia e importancia en el escenario cultural. Muy buenos días. ¿A ti te gusta cazar, salir de casa el fin de semana, de noche? ¿Alguna vez has hecho? Que yo tenga memoria, creo que desde que abrí los ojos, exagerando un poco, ya sabía pescar, porque yo nací a orillas del Río Blanco, como a 20 metros del Río Blanco, en mi natal comunidad de Tibaera, por allá por la zona del Carmen. Así que la pesca y, por supuesto, la caza son parte de los 58 años de vida. Eso quiere decir que además de cazar, pescar, sabes buscar y seguir la huella de algún animalito. Las huellas las sigo de diferentes formas. Por ejemplo, las huellas donde están los pacuces, están debajo de un frutero, o las huellas del hochi, etcétera, etcétera. Como te dije, es parte de mis más de medio siglo de vida. Bueno, la pregunta tiene su razón. Has puesto en circulación un libro que lleva por título Tras las huellas de un Itonama. Y de las huellas ya sabemos que sabes seguirla, pero es de un Itonama. ¿De dónde sale la idea de esto de escribir un libro tras la huella de un Itonama? Es más que todo sentido figurado. Se trata de un libro que hice el 2013. Es un libro corto de 70 páginas. Se trata de una biografía de mi querido padre, que ya está en la luz perpetua, don Bruno Ágreda Mende, maestro jubilado, poeta, escritor, completamente inédito. Entonces lo que hice fue la biografía, y de las huellas estoy hablando metafóricamente, siguiendo su vida desde que llegó al mundo en el centro San Antonio el año 1927 hasta que voló a la presencia de Dios. Estás hablando de un centro gomero. Háblanos, por favor, un poco. ¿Qué has conseguido averiguar de ese centro, de la ubicación, de a qué se dedicaban, quiénes vivían ahí? El centro gomero San Antonio, aproximadamente unos 70, 80 kilómetros del Carmen. Es el epicentro precisamente de este libro. Perteneció a la empresa El Huachi, por allá, por esos años. Era un centro donde era una empresa ganadera y a la vez recolectora de siringa. Por esos tiempos, casi ya en el final de la época de la explotación de este recurso forestal. Entonces este centro minero estaba ubicado precisamente en el mismo seno o en el mismo corazón de la gran nación llamada la nación de los Itonamas, y ahí precisamente fue donde nació mi apreciado progenitor. Quiere decir que
tus abuelos trabajaban ahí en la empresa? Ahí trabajaban, fueron rescatistas, fueron gomeros mismos, siringueros mismos de la empresa El Huachi. ¿Qué importancia tenía la goma en esa época? Estamos hablando de, me imagino, principios del siglo pasado. ¿Era la goma la principal actividad económica? No, este, dicho sea de paso que el centro gomero o los gomales del Huachi eran prácticamente los únicos por la zona, más que todo la zona del Carmen, más que todo eminentemente ganadera, agricultura y los extensos chocolatales silvestres, aquellos que ha sembrado la madre naturaleza, y que, dicho sea de paso, pues estamos en plena época, en pleno auge de los chocolates silvestres. La siringa no era más que todo secundario y además que no hay mucho o no había muchos árboles de siringa por la zona. ¿Y qué sabes más de tus abuelos mismos? Ellos emigraron por allá por los años 50, no un poco más antes, de Concepción. Ellos migraron de Concepción, Ñuflo de Chávez, Gregorio Ágreda y su hermano Juan Bautista Ágreda, con algún capital, y se instalaron en el punto denominado Chiquihuani, desde donde comenzaron a explotar la goma, desde donde empezaron la crianza de ganado y la agricultura. ¿Y esta actividad era compartida? ¿Había un grupo grande en ese lugar? Prácticamente era un pequeño pueblo, diría yo, porque incluso había capilla, había corregimiento, pista de aterrizaje, una de las primeras pistas por la extensa zona del Carmen. Iquihuani. ¿Y de ahí ellos se trasladaron, fueron contratados, estoy hablando de tus abuelos todavía, a El Huachi? Antes de instalarse en Chiquihuani, estuvieron en el Huachi y en este centro gomero llamado San Antonio, precisamente mi abuelo, y ahí fue donde nació el protagonista de nuestra charla. Bueno, ahora hablemos de este protagonista. ¿Qué has averiguado de él? ¿Cómo fue su niñez, su juventud? Como decía, nació un 6 de octubre del año 1927. Las primeras letras, hasta el tercero básico, estudió en el Carmen, en mi amado pueblo El Carmen, y de ahí no estudió más, fue un autodidacta. Las circunstancias no le permitieron. Él fue muy temprano a servir a la patria, a Magdalena, y luego inicia su recorrido en la gran extensa llanura de la nación Itonama, de pueblo en pueblo, en su negocio de comercio, hasta que se estableció por los años 70 ya en Tibaera e ingresó al magisterio hasta que se jubiló. Dexter, estoy entendiendo de que él tuvo una formación propia, pero quisiera identificar, ¿él tiene origen guarayo? ¿Aprendió la cultura guaraya? No, es descendiente de chiquitano, porque sus padres, los abuelos, emigraron, como dije, de Concepción en busca de precisamente establecer un centro ganadero, y entonces son de sangre chiquitana, de Concepción, y bueno, ya la circunstancia lo trajo a vivir a Ascensión de Guarayo ya por los años 80. La pregunta intenta averiguar si él tuvo una cultura con el idioma adicional. ¿Él aprendió el idioma de sus padres? ¿Tus abuelos sabían idioma nativo?
Sabían, obviamente sabían, eran los únicos eh, parlantes del idioma, tanto como ya mi padre ya nació ya acá en el centro, entonces él dominaba el, el dialecto carmelita, era uno de los que hablaba. Bueno, ahora ya no quedan ya este, gente hablante de este idioma que ya se ha perdido en la nebulosa del tiempo. Y ya como maestro tuvo él doble cultura. ¿Cómo se desempeñó? ¿Qué te ha contado de esa parte de su formación cultural? Por allá por los años 70, en la localidad de Tibaira, faltaba el maestro. Entonces, por gestiones de amigos, pudo ingresar al magisterio, a pesar de que estudió solo hasta tercero básico. Sin embargo, como dije, fue un gran autodidacta, escribió un montón de historias, poesías, cuentos, todos inéditos, ¿no? Por las circunstancias de esos tiempos, el de no poder acceder por los recursos y los medios para una imprenta, pero él se formó leyendo, era un hombre que leía todo lo que le caía a las manos, periódicos, libros, revistas, era un entusiasta de la historia de Ernesto Che Guevara, fue su amigo personal. En una ocasión estuvo compartiendo un rico locro de gallina criolla en Tibaera, que precisamente cito en el libro Tras las huellas de un Itonama. Ah, caramba, esa es una anécdota que nadie la tiene en su libro. Pero primero, quería ver este asunto de Tibaera. ¿Tienes algo más que describa Tibaera? ¿Qué era? ¿Cómo se formó? ¿Qué hacían? A principio del pasado siglo, Tibaera fue un centro de reducción de selvícolas que pululaban por las cabeceras de los ríos Blanco y Negro por esos años. Entonces, una organización norteamericana instaló ahí un centro de reducción para reducirlo, para evangelizarlo, pero la idea se salió de contexto porque hubieron empresarios y gente que se aprovecharon de la situación viendo mano de obra gratis, barata o gratis, entonces empezaron a explotar a los indios sirionos que fueron reducidos. Esta escuela, este centro llegó casi hasta los años 50, por ahí, hasta que se suspendió toda ayuda precisamente por esa situación que muchos empresarios, más bien de la siringa y ganaderos agrícolas, pues se aprovecharon y empezaron a querer explotar a esa gente. Y bueno, luego ya se quedó en la comunidad de Tibaera, estuvo vigente por algo así como 50 años, que también ha desaparecido actualmente. La vegetación ha sepultado, no así, sin embargo, los recuerdos que quedan todavía en muchas memorias como la mía. Como la tuya y como lo que estás produciendo como expresión, este libro, ¿no? Esta huella que estás escarbando en la historia. Vamos a eso precisamente. Una vez que se convierte en maestro, ¿cuál es la preferencia que tiene él como maestro? ¿Fue maestro de la primaria, tu papá? Nosotros conocemos con el nombre de maestro multigrado, Ujú. de primero a quinto. 5 cursos, mañana y tarde. Por aquel entonces así era la educación, o más bien así eran las clases, por allá por los años 70 en la zona del Carmen, mañana y tarde. 5 cursos de todas las materias, obviamente. Ese era mi querido padre, quien fue mi maestro, además de enseñarme el ABC de la vida hasta quinto básico, me dio lecciones de vida, como bien a muchos o a muchas generaciones. Y en el recorrido de magisterio que tuvo él, ¿cuántos hijos tuvo también? ¿Cuántos son tus hermanos? Nosotros somos 10,
10 hermanos, ahora ya todos. Uno hace un año, precisamente una semana más, hace un año, partió también a la presencia, quedamos 9 de una sola madre, y bueno, todos convertidos ya en adultos y de alguna forma desde nuestra área aportando a la sociedad. Le preguntaba especialmente qué le gustaba a él como maestro o qué les enseñaba a ustedes. En parte me estás respondiendo con eso de que él les inoculaba enseñanza, cultura, educación, pero ¿tenía alguna preferencia, digamos, por la ciencia, por la agricultura, por la técnica? Él era un poeta. Para Ujú. cada fiesta, para cada acto cívico, para cada fecha cívica, él hacía sus propias poesías para sus 30, 20 estudiantes, sacaba de su cabeza. Entonces, de alguna forma, desde este ángulo nos inducía a la literatura, a la producción, a la cultura. Creo yo que así fue. Hace un momento tú decías, si no estoy errado, que él también produjo poemas especialmente. Claro, él fue un poeta innato, como decía, producía poesías para nosotros, sus estudiantes. Como no habían libro por aquel entonces él mismo agarraba un papel y un lápiz y escribía poesía para Baroa, por ejemplo. Hoy es el aniversario del mar, entonces hacía como 10 poesías por el Día del Mar para igual número de estudiantes, y así sucedía con el Día de las Madres, con el 6 de agosto, Día del Maestro, etcétera. Lamentablemente, como dije, este material pues bueno, son todos inéditos, ¿no? ¿Puedes mostrarme, por favor, la tapa de tu libro? Con todo orgullo, hice un tiraje de 500, pero como dice el buen dicho, Canva se fue como pan caliente. Apenas pude conseguir esto hace un par de días lo rescaté de alguien que había comprado, y aquí lo tengo, está prestado. Entonces, bajo esta necesidad, creo yo, estamos pensando, o ya estamos avanzando para una segunda edición. A ver, ¿tienes ahí transcrito algún poema de tu papá? ¿Puedes leerlo? En este, en este poemario no, sino en otros libros sí. No tengo aquí, pero ¿Tienes algo en la entre memoria? tengo algo en la memoria con mucho gusto. A ver, Entre esos poemas, por ejemplo, puedo hablar de Un amanecer, donde él habla, la brisa mañanera cubre la inmensa pradera. Bueno, no recuerdo muy bien, pero son muchos los poemas que ha escrito mi querido papá. vamos a ir otra vez a la vida que ha debido tener tu papá en esa región. ¿Qué costumbres, qué tradiciones recuerdas de las más acendradas en los habitantes de la zona? Estamos hablando de la zona del Carmen, de Magdalena, de Baures. ¿Qué leyenda, qué tradición te queda más cercana? En la memoria, por ejemplo, cuéntanos algo de esa cultura. Me agrada recordar que en la zona del Carmen, y lo cito aquí, siguiendo las huellas, me agrada recordar cuando es una de las zonas donde se baila el salve. Es una de las zonas donde la salve se la baila. Se la baila en la víspera de la fiesta, de madrugada. La gente suele salir por el terraplén, que ahora ya lo han deshecho, el terraplén que partía de la pista hasta el río, un terraplén enorme construido por el año 900. Entonces la gente salía a bailar como a las 4, 5 de la mañana, bailando el salve hasta llegar al río. Esa era una muy bonita, y continúa aún, ¿no? Porque hace poco estuve en el Carmen y se sigue bailando el salve en la madrugada del 16 de julio. El salve es la oración, ¿no? Sí,
la salve Dios te o salve María. la, eco, las salves, esos son los cantos, Y cantos de entonces, la iglesia. entonces le han puesto música. Le han puesto música con el fífano, con el seco seco, con la tamborita y la gente baila. Bueno, ya estamos asentándonos otra vez en un territorio. Estamos hablando del Carmen. El Carmen, para los que nos siguen, es una población, se llama básicamente o más conocida como el Carmen del Itenes. Es una comunidad que está, digamos, en la orilla de la provincia de Itenes, en la frontera con la provincia Cercado, en el sudeste del departamento del Beni. ¿Qué nos puedes contar del Carmen mismo, tanto de lo que te ha contado tu papá como de lo que has vivido tú como ya nativo de ese lugar? El Carmen ha tenido un paso enorme en estos últimos días, una de las mejores plazas de los pueblos del Itenes. El Carmen, por allá por el año 1900, según relata, ya fue asentado definitivamente en el lugar que actualmente ocupa, pero antes estuvo recorriendo otros sitios. Se conoce que el Carmen fue fundado en la zona de Chapacura, actualmente límites jurisdiccionales entre provincia de Guarayos e Itenes, pero este asentamiento fue efímero por cuestiones naturales, fue trasladado al punto precisamente llamado Chiquihuani, que después ya se hizo la hacienda de mis antecesores. En Chiquihuani también estuvo unos años, hasta que por el año 1900 ya se traslada a su actual ubicación ahí a orillas del hermoso Río Blanco. Se cuenta porque yo no recuerdo, estuve una vez de muy de paso por el Carmen, que en esa plaza, en la plaza principal de El Carmen, hay un hermoso monumento a Germán Busch, ¿es así? Efectivamente, está ahí Germán Busch porque Germán Busch dejó al ombligo en una Ujú. estancia en el Carmen, aunque hay discusiones sobre este tema, pero hay pruebas de que sí, Germán Busch dejó al ombligo en las tierras del Carmen. Y entonces los carmelitas le tienen un cariño especial a la figura del héroe del Chaco. Destrer, ¿qué tienes más para mostrar como literatura? ¿Has escrito algo más? Estoy haciendo el bicentenario, además de la segunda edición de Tras las huellas de un Itonama, estoy haciendo el bicentenario de Ascensión, porque hoy por hoy ya hemos adoptado la nacionalidad guaraya, aunque el corazón sigue allá entre los chocolatales del Carmen, pero ya hace casi medio siglo que estamos acá y produciendo literatura desde este rincón. Estamos haciendo el libro del Bicentenario, estamos ya con el Bicentenario a la vuelta a la esquina, no va a estar precisamente por falta de recursos, que es el tema, es el talón de Aquiles de nosotros los aficionados, pero va a salir este año y también la segunda edición de este libro. Luego estoy haciendo un poemario sobre fechas cívicas. Como maestro veo que es muy necesario que cada acto cívico los estudiantes declamen eh, poesías relacionados a la fecha, y eso que no hay algunos poemas de algunos textos antiguos repetidos 1000 veces. Entonces, esos son los proyectos literarios a corto plazo, Juan Carlos. Gracias por la referencia, porque Ascensión de Guarayo celebra 200 años, su bicentenario, este 4 de mayo, si no me equivoco, y tiene su fecha de nacimiento en el 1826, es por eso los 200 años. Felicidades a través de este programa que también se retransmite por la emisora que aquí desde Ágreda creó y conduce ahí en Ascensión, aniversario. La misión, La misión, radio, la misión, radio La Misión. Te voy a contar la misión. te voy a contar un secreto. Adelante. Radio La Misión fue uno de los nombres que yo tuve en la lista para bautizar a la emisora que
Yo por mi parte hice en Trinidad. Radio La Misión debía ser el nombre. Ah, caramba. Y Bueno, muy lindo, nombre subjetivo. bueno, tras las huellas de un Itonama es el título de este libro, que viene a ser una biografía del papá de Dexter. Quiero cerrar con una pregunta. Conocer la historia de nuestros padres, de nuestros abuelos, es importante para los hijos y para los nietos. Yo soy, por ejemplo, de esa escuela. Pero te pregunto, ¿por qué transmitir esa experiencia del papá al público? ¿Qué gana la comunidad? ¿Qué gana la gente conociendo el pasado de una persona? Hay algo que yo aprendí, si no sabemos nuestro pasado, tampoco podemos conocer nuestro presente y mucho menos el futuro. Eso por un lado. Por otro, el libro tiene más que todo como pretexto la biografía, sin embargo, la intención va más allá, es el de mostrar por donde él va, siguiendo las huellas, estamos mostrando, estamos describiendo, estamos conociendo, estamos viajando por esos parajes del gran reino Itonama, que mucha gente tal vez no ha tenido la oportunidad de conocer, los terraplenes, las lagunas artificiales, eh, tantos parajes, tantas montañas, tantos ríos, que describo a través del libro y lo cuento en letras, en palabras. Y bueno, es importante conocer de dónde venimos y hacia dónde vamos. Es bueno conocer porque eso nos enseña y nos conduce, nos convida tal vez a mejorar acerca de ciertos errores que tal vez han cometido nuestros antepasados, o también tomarlo como un ejemplo de vida digno a seguir. Tus padres tuvieron 10 hijos. ¿Cuántos tienes tú? Tengo 8, grandes Casi, también. casi lo igualaste. ¿Y qué dicen, qué opinan tus hijos de esta biografía del abuelo? Muy contentos, ellos lo han leído y lo han releído el libro y me están ayudando precisamente en la segunda edición. Muy contentos y lo toman como un ejemplo de lucha, de esa autoformación, de solamente estudiar hasta tercero básico y convertirse en un maestro, en un poeta, en un escritor. Correcto. Dexter, muchas gracias por esto, por este tiempo dedicado a Sachemojos. Si hay algo que yo no hubiera preguntado y tú quisieras decir a propósito de esta producción literaria, ¿qué les dirías? Decirle que es lindo escribir, hay que valorar el trabajo literario, como que la lectura está pasando de moda, muchos nos sumergimos en el mundo del celular y el libro lo dejamos, pero eso no es bueno, es importante cultivar la mente, el intelecto, las ganas de leer y de formarnos. Eso es lo que le puedo decir a mis estudiantes, a los estudiantes, a mis buenos amigos, hasta donde estamos con Hachemojos. Gracias por la mención al programa. Gracias por atender a este entrevistador. Quisiera comprometerte para una próxima oportunidad. Dexter Ágreda desde Ascensión de Guarayos. Gracias, Dexter, y que tengas un feliz aniversario de Ascensión de Guarayos. Un honor, siempre es un honor conversar con Hachemojos. Muchas gracias. Esa es la historia de vida de don Bruno Ágreda Méndez, que dejó en su hijo Dexter una huella imborrable, tanto que escribió la biografía. Gracias, Dexter, por dar a Sachemojos esta explicación.
Bueno, así llegamos al final de este espacio cultural. Trusurupaya meme noviono. Trusurupaya tata noviono. Gracias, señoras, gracias, señores. Bim o Karine Tepona semana. Nos vemos dentro de una semana.